Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por dejar entrarnos a su hogar con este programa Agenda Pública, que ya andamos cerca de los 100 programas, 100 entrevistados han pasado por las pantallas de TNE Televisión, el canal 99 del cable operador BTR y en toda su extensa red a lo largo del país. Después además nos puede ver también en el canal Agenda Pública Chile en YouTube, si usted quiere volver a ver el programa. Y siempre con el gentil apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, Fundación Fielchile.cl. Vamos a conversar en esta oportunidad con algo que, bueno, obviamente el programa de este domingo, los dos entrevistados de este domingo, vamos a tratar de conversar intensamente a propósito de lo que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria por el coronavirus. Y en primer lugar hemos invitado al secretario general del Sindicato de Interempresas Líder de Walmart, de los supermercados, a Patricio Venegas, quien, como les dije, es el secretario general. Patricio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Partamos entonces, mire, voy a decirlo yo para no arriesgar el tema de las cifras, ¿no? Yo creo, sin temor a equivocarme demasiado, que del total de la población en Chile, yo creo que el 50% de la población, en algún momento del mes, pasamos por Líder a comprar algún producto para nuestros hogares. Así es. Entonces es un punto y un foco de mucho tránsito de ciudadanía. Y como estamos en medio de este estado de catástrofe nacional, con esta crisis sanitaria, con esta pandemia que es el COVID-19 o coronavirus, han tomado algunas medidas en algunos establecimientos, en algunos lugares, y sobre eso vamos a estar conversando, porque también Líder es parte fundamental entonces de la cadena de distribución de alimentos y de algunos otros productos que las familias requieren, sin ir más lejos, el alcohol gel, no tengo idea, el jabón para lavarse las manos, útiles de aseo, de todo tipo. Entonces, cuéntanos un poquito, Patricio, ¿cómo han enfrentado ustedes primero como sindicato con la empresa? ¿Han tenido diálogo? ¿Cómo han visto ustedes como trabajadores del Sindicato Interempresas Líder la crisis sanitaria del coronavirus que estamos viviendo? Bueno, sí, nosotros como organización, nuestro primer foco era, y la preocupación primordial, era qué iba a pasar con los trabajadores en todo este contexto. Nosotros estamos conversando con la empresa y reuniéndonos con ellos, con parte del comité de crisis que ellos tienen para abordar estos temas, desde el día viernes pasado, donde hemos aportado dentro de toda la implementación de medidas preventivas que tiene la empresa, que va en conjunto con las que emitió el gobierno. También nosotros aportamos desde el punto mismo de la operación cuáles eran aquellas que nosotros encontramos que eran débiles o que no estaban simplemente. Y una de esas exigencias que no estuvo, sino que hasta el día de ayer, fue la entrada parcializada de los clientes, de los usuarios. Medida que la empresa adoptó luego de mucha conversación, luego de mucho pimponeo, luego de mucha presión. ¿Por qué había resistencia? ¿Por qué se resistían a esta entrada regulada, digamos, que no puede entrar todo el mundo? ¿Qué les pasaba? Porque ellos estaban esperando las indicaciones de la autoridad. Ellos tenían miedo o temor, más bien dicho, a parcializar y sin el resguardo policial, cosa de que podría a lo mejor eventualmente surgir alguna estampida de clientes y a su vez derivar en un saqueo. Entonces esos eran los temores que ellos tenían, por eso es que no lo estaban haciendo. Y bueno, y nosotros, me preguntas cómo estamos viviendo este proceso, nosotros estamos saliendo a terreno. Los directores estamos abocados, los directores del sindicato estamos abocados a terreno, supervigilando y además fiscalizando que todos estos implementos de prevención estén en cada una de las tiendas de Walmart. Y ante esto, con esa presión en terreno, obviamente la empresa ayer nos comunica que desde hoy los cierres son a partir de las 8 a clientes y no más allá de las 9 de la noche para los trabajadores. Eso es una de las exigencias que nosotros... ¿Y ustedes están de acuerdo con ese horario? Porque a mí particularmente me parece todavía un horario un poquito largo, ¿no? Porque una de las dificultades que pueden tener los trabajadores, que no se ha medido hoy día, no se ha regulado más bien, es que si tú sales muy tarde, y si todos salen a la misma hora, por decirlo de alguna forma, se van a encontrar todos en algún momento en el metro o en el Transantiago, fundamentalmente, y eso también provoca estar expuesto a un foco de
Por de supuesto. contaminación. Por supuesto que es así, pero nuestra prioridad en estos días era controlar el acceso de los clientes. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros como trabajadores y obviamente también la empresa nos resguardaba dentro, ¿cierto? De los casinos, estábamos separados por mesas de 1 metro, ¿cierto? Para no cruzarnos, etcétera, etcétera, pero no valía de nada ese control o esa prevención si es que no se controlaba el ingreso alto de los clientes. Las salas de venta estaban ya no más poder adentro con muchas personas, y eso era lo que nosotros le pedíamos a la empresa, que mirara eso, porque no era absurdo tener controlado adentro y de afuera la gente entrando sin ningún tipo de protección, aparte que inconscientemente, y esto lo digo con mucho respeto, ¿cierto?, a la clientela, llegaban familias enteras a comprar, que llevaban a su abuelita, a su abuelito, al tío, al sobrino, etcétera. Entonces, por lo tanto, no valía de nada que nosotros pusiéramos toda nuestra parte, todo nuestro empeño en cuidarnos, y el principal foco no se cuidaba, que era la entrada de los clientes. Otro ámbito de críticas que quizás le ha hecho la ciudadanía a lo que estamos viendo, quizás ahí la responsabilidad es compartida, quizás no es solamente de la empresa, sino también de los usuarios, del público, que es gente que va y con una cierta histeria colectiva se lleva en el carro completo con lisoform o con toalla, no, Pañuelos desechables, etcétera. claro, con FOL, no sé, bueno, se llama papel higiénico, una marca, las dos cosas que dije son una marca. Toallas de limpieza de papel y papel higiénico. Y no van a regular eso como ha sucedido en otros países, que dice, por ejemplo, ya usted puede llevar máximo 5 paquetes de toalla nueva por persona o por... Sí, cliente. la empresa a través de sus medios de difusión ha emitido comunicados hacia la clientela racionando la compra de artículos. En eso sí ha sido diligente la empresa y lo ha hecho. Ya, yo la verdad es que estoy medio guardado, la verdad, y no he ido, entonces no sé muy bien en la última semana cómo es la dinámica interna del supermercado. Habían fotografías que llegaban el fin de semana pasado, cuando un poco más se instaló el número de personas contagiadas, que en el barrio alto particularmente, que en realidad... A juicio, cuando uno mira el informe que presenta, por ejemplo, la Seremía de Salud, que ha presentado unos cuadros interesantes, unas georreferenciaciones de dónde aparecen en el plano de la región metropolitana, que es lejos la que tiene la mayor cantidad, la tasa de contagio del país, dentro de la región metropolitana, las comunas que tenían y que tienen la más alta tasa de contagio son Providencia, Las Condes y Vitacura. El barrio Alto, el barrio Jai, los Pijes, los Cuicos, no sé cómo le han llamado de muchas maneras, mucho tiempo, pero además son de una desatención enorme, porque se van de vacaciones, se llevan el bicho para todos lados. Me contaban que le estaban mandando a las señoras que trabajan en las casas, como hay algunos que argumentan que no tienen movilización para llegar, las propias dueñas de casa estaban mandándole Uber o estos servicios de taxi online para que las llevaran de sus casas en los distintos barrios de Santiago hasta Las Condes, Vitacura y Providencia sin ningún tipo de control. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la relación que tienen los trabajadores de los Walmart en estas comunas, que son hoy día las que están más golpeadas por el contagio? ¿Se cuidan, se portan bien, se portan mal? Cuéntanos un poquito. Sí, mira, en especial en esas comunas, las exigencias de las administraciones de cada local son un poco más fuertes en el sentido de la atención, ¿ya? Y al ser un poco más fuertes, privilegiar la atención al público en esas comunas, obviamente el cliente se siente con la potestad, se siente, ¿cierto?, con la autoridad de exigir y no ser controlado de alguna forma. Y en ese punto de vista, hoy mismo estaba recibiendo también, me estaban llamando la gente que anda en terreno nuestra, ¿cierto?, del sindicato, que en el local de Puente Nuevo, no hay cierre parcializado. O sea, los clientes hoy día tenían la sala repleta. De libre acceso. De libre no hay acceso. ninguna regulación. Ninguna regulación. ¿Dónde queda Puente Nuevo, perdóname? Puente Nuevo, más allá de Cantagallo, ya, en la comuna de Las Condes. Ya, Las Condes. Ya, y más allá de los comunicados, lo que quiero decir con esto es que, haciendo los esfuerzos, ¿cierto?, para que la empresa regule y comunique, la empresa comunicó, ¿cierto?, el acceso restringido a clientes, pero esta tienda en particular, como lo decía anteriormente,
la administración de esta tienda en particular se ve que no acató el comunicado que la empresa emitió. ¿Y ahí de quién es la responsabilidad? ¿Hay un administrativo, un gerente? ¿Hay un gerente por tienda? El gerente de venta es el que es responsable en sí del funcionamiento y la operación de la tienda. Y de hacer que esas medidas que toma la Se empresa a nivel cumplan. nacional se instalen ahí. Y claro, y que se cumplan. Y me estaban llamando, me estaban diciendo, anda ahora mismo el director del área de seguridad laboral, anda por allá, y me dice que están con las medidas de alcohol gel, etcétera, etcétera, pero ese punto que se comunicó anoche a todas las tiendas no se estaba cumpliendo. Entonces ahí es donde también la responsabilidad de este gerente o administrador de esta tienda también pone en jaque las comunicaciones que tenemos nosotros como trabajadores en la empresa. ¿Y estas medidas que toma la empresa son para todos los trabajadores? Porque hay algunos trabajadores, tengo que decirlo, entre comillas, que siempre argumentan que no son trabajadores, son estudiantes en práctica, están embolsando en el empaque. La empresa, ustedes como sindicato y la misma empresa, ¿se preocupa que estas medidas le lleguen a todo, al guardia, a la señora del aseo, que probablemente no es contratada por la empresa, sino que es una empresa subcontratista, lo mismo los guardias, no sé, el señor que cuida los autos en los patios, que están siempre ahí cuidando los autos, no tengo idea en qué otro está vinculado, pero sobre todo los empaques. ¿A todos ellos les llegan las medidas? Debería de llegarle. La responsabilidad única y exclusiva es del encargado local o gerente de ventas local. Que representa al empleador. Exactamente. Es el que tiene la facultad en la representación del empleador y es el encargado y es el que tiene que velar para que todas estas medidas lleguen y alcancen a todos los trabajadores. Pero como bien dices tú, nombraste los reponedores externos, nombraste la empresa contratista. También ese fue un foco de interés de nuestra parte, donde le pedimos a la empresa que también precisaba poner un orden en el control ingreso de estas empresas a las tiendas, debido a que estamos controlando acceso restringido a los clientes, bien por ese lado, estamos nosotros con alcohol gel tomando todas las medidas paliativas, pero se nos está olvidando el tema de las empresas contratistas. Entonces, en eso también caen los empaques que están en el lineal de caja. También nos encontramos que no estaban teniendo las medidas preventivas, no las habían tomado. Entonces, también en pro y beneficio de los trabajadores, nosotros tomamos ese deber de estar fiscalizando y diciendo por qué las empresas contratistas no estaban tomando las medidas que... O sea que lo que te quiero decir es que la función nuestra en terreno ha sido muy dura y con mucho trabajo, tratando de no dejar ningún foco descuidado para que esto se lleve de la mejor forma. Este es como el segundo, te voy a quizás a un tema cercano, pero que no es precisamente la crisis sanitaria, porque este es como el segundo crisis importante que vive Walmart y los trabajadores, por supuesto, porque con el estallido social, a partir del 18 de octubre, lo que nos quedó a muchos en la imagen, en la retina, es que Walmart y los supermercados fueron los más golpeados en el marco del estallido, fueron los que fueron saqueados, quemados, sobre todo los más grandes pareciera ser. Yo me acuerdo del estado de Iquique y en Arica, y habían el par de supermercados más grandes de la comuna y por cierto de la región, habían sufrido un daño ya irreparable prácticamente, había que hacerlo de nuevo. Así es. Tú me habías dicho en algún momento que tal vez también los gerentes estaban con un cierto grado de precaución máxima porque han quedado con esta, no sé si llamarlo psicosis o algún tipo de dificultad después del estallido, porque están preocupados de que no vaya a haber una aglomeración tan grande, un conflicto y se le transforme inmediatamente en un saqueo. Cuéntanos un poquito cómo le ha impactado a ustedes como trabajadores en la parte más bien de salud mental, estos dos momentos fuertes que les ha tocado vivir. Bueno, primero que todo, para responder a esa pregunta, debo decir que Chile se caracteriza por tener todas las catástrofes del mundo habidas por haber, ¿cierto? Y siempre salimos airosos y nos reponemos ante todas estas adversidades naturales, etc. No ajeno a ello fue esta crisis del 18 de octubre, donde empezó todo este tema. Y sí, nos ha golpeado bastante fuerte, muy fuerte en el sentido de que hemos tenido trabajadores con temas, licencias psicológicas, donde hoy mismo tenemos gente que no se toma esas licencias porque quiere seguir cuidando su pega, quiere seguir trabajando, no hacen caso a eso porque todavía existe el temor de la fuente laboral.
pero créeme que nosotros trabajamos bajo una convicción que era el de aportar y el de ayudar a que salir y a sobreponernos de esta crisis. También fue bastante duro, teníamos mucha gente sin locales. Al estar sin locales y no saber qué le deparaba el día de mañana, la gente entraba en pánico, entraba en preocupación, en depresión, en frustración, y donde nosotros tuvimos un rol muy preponderante yendo a casas. Fuimos a casas a hacer reuniones con los compañeros que estaban sin un local, sin una tienda, claro. Hicimos reuniones con ellos, nos reunimos en plazas, ¿cierto? O sea, fue un trabajo muy proactivo y de mucho terreno, donde había que contener a este número importante de trabajadores, y créeme que de verdad que estamos muy tranquilos. Pudieron haber algún tipo de error, sí, como en todo orden de cosas, pero estamos tranquilos de que el mover y el actuar del sindicato y de la organización fue bastante, y pudimos cubrir y todos los frentes y todos los francos, y pudimos también dar tranquilidad laboral de puestos de trabajo en conjunto con la empresa para darle esa tranquilidad a los trabajadores. Quiero contar también un dato que a lo mejor tú me puedes reafirmar o corregir. El sindicato de Interempresas Líder y los trabajadores de la empresa Walmart deben ser uno de los más numerosos del país, siendo el que tiene más sucursales. Entiendo que del orden de los 40.000 trabajadores se desempeñan en Walmart, y sindicalizados están ¿cuánto? ¿15.000? ¿20.000? ¿Cuánto es la tasa de sindicalización que tienen ustedes? ¿O los 40.000 están en el Mira, sindicato? nosotros, claro, los trabajadores que se reparten en los formatos supermercadistas son alrededor de 35.000 trabajadores. De eso, nuestro porcentaje de sindicalización es el 50%. El 50% que nosotros tenemos un número de 17.000 trabajadores afiliados al sindicato. Y por eso es que somos el más representativo de la compañía, reconocido por la misma compañía y obviamente por la Central Unitaria de Trabajadores. A propósito de eso, ustedes dieron una conferencia de prensa a mediados de semana con otros dirigentes de organizaciones del comercio, sindicato, también con la Central Unitaria de Trabajadores, para exigir medidas, pero también para abogar porque no se cortara la línea de abastecimiento. ¿Ustedes han conversado con la empresa? ¿Hay riesgo de desabastecimiento? ¿Qué cosas podrían poner en riesgo el abastecimiento? Te voy a poner un solo dato que quiero aprovechar de comentar con nuestra audiencia. Me contaban que de las empresas productoras de pollo, el 80% de la producción de aves de corral de empresas está destinada al exterior, a las exportaciones, y se abastece Chile con el 20% de la producción de pollo. Eso significa que ese 20% alcanzaría, me contaban, así aproximadamente con la tasa de consumo que hay hoy día, para unos 10, 12 días, digamos 2 semanas. Con 2 semanas con la tasa que tiene hoy día. Entonces lo que habría que hacer, si es que el consumo se vuelve más grande y la gente empieza a acumular, qué sé yo, en vez de comprarse 2 pollos para la semana, se compra 10, es altamente probable que esos 10 o 12 días se transformen en 5 días y después haya desabastecimiento. ¿Qué plantean ustedes como trabajadores del comercio y como sindicato de Interempresas Líder respecto de lo que pueda suceder con la cadena de distribución y con el abastecimiento para la comunidad? Mira, como bien tú dices, estuvimos reunidos en la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? Haciendo o enunciando nuestras exigencias. Una de esas exigencias era la que yo te comentaba, era el acceso restringido a la clientela, y también que se tomaran en consideración el riesgo de los trabajadores al salir del trabajo, etcétera, porque ya tenemos comunas que ya la locomoción colectiva está circulando hasta cierta hora. Entonces estábamos haciendo un llamado de atención para que las autoridades y empresarios también consideraran y tomaran en cuenta que no basta solamente con cerrar a las 9:30 o a las 8 de la noche, como me hacía una pregunta anterior que quedó ahí en el aire, sino que también nosotros estamos preocupados de eso mismo, cómo el trabajador va a llegar a la casa. Entonces esa fue una de las tónicas en la conferencia de prensa ahí que se nos invitó ahí en la Central Unitaria de Trabajadores,
donde nosotros decíamos, y nuestro eslogan, por decirlo, es que no se puede privilegiar más la venta de 1 kilo de arroz a la salud y vida de un trabajador. Por lo tanto, nos apegamos al artículo 184, ¿cierto?, donde nos faculta y nosotros tenemos derecho a nosotros mismos salvaguardar nuestra vida física e integridad si es que la vemos que está en peligro. Ese más que nada eran nuestras exigencias en esa. Y tú me preguntas por qué pensamos en la línea. Nosotros sabemos cuál es nuestro rol en la cadena de abastecimiento, pero sí también somos personas que nos espera una familia. Por lo tanto, nosotros, una de las exigencias que le estamos dando a saber a la empresa, y que la empresa también está haciendo y nos dice que está abordando el tema, es que en la próxima semana ya debería haber, porque los horarios de cierre de hoy de las tiendas es una medida de emergencia y de presión que nosotros hicimos en esta semana, pero que ya desde la semana que viene se van a empezar a analizar turnos donde el trabajador pueda garantizársele la llegada a su casa de una forma más segura. ¿Ya? Entonces, y también le hemos preguntado a la empresa cuáles son los riesgos de desabastecimiento, y la empresa dice que cuenta con toda la línea de distribución, cuenta con todo, está preparada para eso y que no se corre riesgo alguno de suministrar los víveres. Además que también la empresa, como te mencioné anteriormente, ya sacó enunciados diciendo que al cliente cuántos artículos o qué número puedo yo comprar de artículos. Para evitar el desabastecimiento, que esto va a conciencia del consumidor, que también va ahí, y aprovecho las pantallas en este momento pero también para hacer un llamado a la conciencia del cliente, ¿cierto? Todos tenemos necesidad de comprar, todos tenemos necesidad de abastecernos, pero también seamos conscientes que el trabajador que está en el supermercado, en qué momento va a comprar también. Por lo tanto, tenemos que, entre todos, asegurar que todo funcione bien para no estar en riesgo. Ese riesgo somos todos responsables si se aumenta o disminuye. Claro, y como todas las medidas que se han planteado, nunca está de más recordarlas para nuestra audiencia también, pero tratar de colocarse a 1 metro de cualquier persona donde usted va a ir a comprar, en el negocio de la esquina o en el supermercado, en la farmacia. O sea, no tiene para qué acercarse porque el tema es que la transmisión mayor del contagio es a través de la saliva. Nosotros mismos que estamos conversando aquí, yo tomo distancia, tomo más de 1 metro. Sí, así es. Entonces, y con wincha. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque efectivamente son las fuentes de contagio. Si usted se siente que está con algún síntoma, con fiebre, con todo, bueno, primero quédese en la casa. El mismo tema del supermercado. ¿Para qué va a ir el que se siente más enfermo? Que vaya el que no se siente enfermo, y que va una persona a comprar, como tú decías al principio, para que vaya toda la familia. No es tiempo para ir a pasear al supermercado, ¿no? Como en otros momentos que uno va con toda la familia al supermercado a comprar. No, ahora es momento para ir de a uno. Ya. Entonces es también una medida de protección, harto lavado en las manos, por supuesto, pero la distancia social y el quedarse en la casa, no salir si no es necesario, son alternativas que nos van a beneficiar muchísimo. A propósito, estamos hablando con el con el secretario general del Sindicato Interempresas Líder. Te quería preguntar, yo he notado que hay un área de la salud que está un poco ausente en todo este proceso y en toda esta crisis sanitaria, que es la salud laboral con las mutualidades. Tanto estoy pensando en la H, en la mutual, en el IST, en el ISL, que son las 4 mutualidades, el ISL es la mutualidad del Estado. Yo no lo he visto en campaña. ¿Están en campaña con ustedes? ¿Les han hecho algún tipo de prevención? Lamentablemente debo decir de que uno de los principales ausentes en todo este proceso tan fuerte que estamos viviendo, ¿sí?, de contingencia nacional, ha sido la mutual, o la mutualidad en este caso. No se la ha visto absolutamente para nada. Bueno, a lo mejor se sienten respaldadas porque la misma autoridad, cierto, gubernamental los excusó de su responsabilidad, porque queda en el debate si lo que se está viviendo en este momento es enfermedad laboral o no es enfermedad laboral, etcétera, etcétera. Entonces, como hay espacios legales vacíos de por medio, y más encima que la autoridad la faculta también, cierto, a eximirse de esta responsabilidad, no hay ningún tipo de pronunciamiento, y esto tengo que serlo bien claro y preciso, ha sido el principal ausente en no ha emitido comunicados, no ha reforzado a través de afiches, no ha hecho charlas, no ha hecho absolutamente nada. Ha sido una gran ausente en las mutualidades acá en Chile. Y mal que mal,
se supone que cubren a prácticamente 7 millones de trabajadores, ¿no? Y los trabajadores están expuestos hoy día a enfermarse en cualquier momento. Entonces, todos presumíamos que desde el primer minuto la posibilidad de hacer campañas de prevención le correspondían. Son los que siempre hablan de prevención, no han estado. No, y no han estado para nada, absolutamente para nada. ¿Y quién ha cubierto un poco toda esa pega que nos están haciendo hoy día las mutualidades, por ejemplo? Los sindicatos. En el caso nuestro, nosotros estamos recurriendo, acudiendo a todos los organismos que les compete, ¿cierto?, atender a esta emergencia nacional. Hemos estado en contacto con todo eso, con todos esos organismos gubernamentales, ¿ya? Por lo tanto, ese ha sido el trabajo nuestro, ya que por el lado de la mutualidad no ha habido ningún pronunciamiento. Entonces, y como te decía, y lo reitero, que la autoridad administrativa los excusó y los liberó de toda responsabilidad. Así que en ausencia de eso, nosotros mismos hemos tenido que estar potenciando y haciendo eso, que el trabajo ha sido bastante arduo. El de nosotros estar poniendo las medidas de prevención, educando a los trabajadores, insistiendo a los trabajadores, enviando comunicados, enviando follatería. O sea, hoy día el rol de comunicar la prevención ha sido de la organización sindical, no de la mutualidad. Mira, nos queda un minuto, Patricio. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú la empresa frente a estas dos crisis que se han vivido fuertes, que ha vivido tanto en el marco del estallido social como en el marco de esta crisis sanitaria del coronavirus? ¿Tú crees que en algún momento se ha visto? Porque alguna gente lo dice, probablemente le han pegado tanto que... Miremos lo que pasó con LAN, ¿no? Que LAN ha tenido años y años de ganancia, pasaron 20 días complicados que no pueden volar y estaban pidiéndole plata al Estado, súper cara dura eso, pero bueno. Y reduciendo los sueldos. Y reduciendo los sueldos. En otro caso, la Piccola Italia, vergonzoso la Piccola Italia. Oh, qué terrible. O sea, diciéndole a la gente que se tomara permiso sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo. Ya, les pegamos a dos que hay que pegarle. En los últimos 30 segundos, Patricio, ¿tú ves sólida la empresa? ¿Va a sobrevivir o van a empezar a pensar en vender, irse a Chile? No tengo idea. Walmart, ¿cómo lo ves? Mira, esa misma pregunta nos hacían y nosotros también la hicimos en su momento a la empresa, ¿cierto? Cuando pasó el 18 de octubre, donde ellos nos dicen que todo lo que se decía y todo lo que aparecía de repente en distintos medios de difusión o redes sociales eran mentiras. Porque la empresa hoy día está muy bien, están sólidos y obviamente con esta crisis no lo hemos planteado, pero también nosotros hemos visto muy proactivos también en este tema. Ha habido preocupación, debo decir que sí, tardía, pero ha habido la disposición y todo eso va mostrando también y tú vas dilucidando también si la empresa en qué para está. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, sí, hasta el momento de hoy sigue sólida la empresa asentada aquí en Chile. Bien, Patricio Venegas, secretario general del Sindicato Interempresas Líder de Walmart, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, y nosotros seguimos, vamos a tener otra conversación, también en el marco de la crisis del coronavirus y de esta crisis sanitaria, la pandemia que estamos viviendo, la cuarentena, la parentela completa en cuarentena y también el estado de catástrofe en el cual está viviendo Chile, y esto parece que todas las proyecciones que hay, vamos a estar conversando de eso, hacen y muestran que la curva sigue subiendo tal como se decía y vamos a llegar, si es que no tomamos las medidas adecuadas, al 1 de abril con unos 50.000 casos de contagiados, lo cual va a estresar muchísimo el sistema de salud. De eso vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Estamos en Agenda Pública, aquí en canal TNE Televisión, siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, fielchile.cl. Vamos y regresamos.